En este vídeo te voy a decir cómo ver Netflix ya por fin con una calidad muy buena, en este caso porque se ha actualizado para el navegador. Así que me voy a poner las MetaQuest, que es para lo que está disponible, no solo para las Quest 3 sino también para las Quest 2. Pero vamos allá con cómo puedes ver Netflix directamente en tus Quest. Y antes de nada nos vamos a ir por aquí a los ajustes a sistema, y aquí abajo en actualización de software tendremos una actualización, puede ser la V66 normal o esta V66 que es un poquito más pequeña, así que yo os recomiendo que le deis a actualizar siempre. ¿Por qué? Porque os vais a evitar el problema de que luego no os funcione. Así que a partir de la V66 será compatible con este nuevo Netflix. Así que ahora ya nos podemos ir, una vez esté actualizado, aquí a MetaQuest Browser. Yo tenía Netflix ya aquí abierto, así que voy a cerrarlo para que veáis desde cero. Os vais aquí a Netflix y registráis o iniciáis sesión con vuestra cuenta. Obviamente tendréis que tener una cuenta y le dais a reproducir. Puede que aquí tengáis un problema y puede que os aparezca esta pantalla de que no funciona. Así que lo que haréis es iros a estos tres puntitos, os vais aquí a borrar datos de navegación y vais a borrar los datos de navegación. Lo importante, borrad cookies y datos de sitio. Y le dais aquí a borrar datos. Luego cerráis el navegador y lo volvéis a abrir, tan sencillo como esto, y ya tenéis que iros aquí a netflix.com y iniciar sesión desde cero. Os aparecerá la barra de cookies, que eso significa que habéis borrado las cookies con éxito. Bueno, yo tenía la contraseña ya aquí puesta, así que iniciáis sesión y ya estaría. Ya os dejaría ver Netflix. En este caso yo creo que estáis viendo lo que aparece en pantalla, pero como todo esto tiene copyright, pues puede que no estéis viendo nada en pantalla. El episodio que queráis ver, pulsáis sobre él y le vais a dar aquí ya a reproducir. Voy a quitar el sonido y ya estaría, ya estaréis viendo por aquí la ventana. No estaréis viendo nada porque bloquea el contenido y no se puede ver. Lo que yo os recomiendo es que pongáis pantalla grande y aquí ya tendréis muchas más opciones. No hace falta que veáis la pantalla porque lo importante está aquí abajo. Proyección de vídeo, tenemos muchísimas opciones. Lo que yo os recomiendo es que lo dejéis en modo sin realidad virtual. ¿Por qué? Porque si no, en los otros modos se va a ver fatal. Lo segundo también, muy importante, el tamaño de pantalla. El pequeño, como estáis viendo, sería desde aquí hasta aquí. La mediana ya es una pantalla, yo diría, de 70-75 pulgadas, y la grande y la extra grande pues son enormes. Así que yo diría que entre pequeña y mediana está súper bien. Otra cosa interesante, tenemos por aquí en brillo del entorno. Como veis, podemos hacerlo todo completamente negro, oscuro o todo completamente con nuestro entorno virtual. Como veis, yo tengo este que es nuevo de la V66, podéis elegir el que vosotros queráis. A mí me gusta pues que sea un poquito de entorno, pero no mucho, para así poder disfrutar. Así que luego por aquí tendríamos el volumen y aquí para salir de la pantalla completa, porque vamos a poder, como veis aquí, verlo de esta manera, tanto así como activando aquí la distancia y viéndolo así, en esta vista. Así que sepáis que ahora Netflix permite ver todo su contenido en 1080p. No es 4K, pero al menos podremos verlo en Full HD, que no está nada mal. Y para mí es, bueno, pues no lo perfecto, pero sí lo recomendable para no consumir así muchos datos si estamos fuera de casa o si estamos en casa con Wi-Fi. Y otra cosa muy chula es que vais a poder ver Netflix en formato pass-through. Como veis, no tengo ningún tipo de entorno y voy a poder ver cualquier serie de por aquí. No reproduzco un vídeo porque si no lo va a pillar el copyright, pero podría pulsar sobre este documental, darle a continuar y ya podríamos ver la serie directamente desde aquí. Podemos usar la pantalla completa y ahí la tendríamos. Aquí sí que os recomiendo poner igual una pantalla mediana para verlo así, en este tamaño.
Lo bueno de utilizar esta ventana más pequeña y no utilizar la grande es que vamos a poder añadir aquí a las esquinas pues diferentes aplicaciones. Fijaos, vamos a poder ver aquí una serie, por ejemplo esta de aquí. En las otras esquinas poder añadir diferentes cosas, por ejemplo diferentes aplicaciones mientras vemos la serie. Aquí tengo la aplicación de la cámara y aquí tengo la aplicación de la tienda, pero podrían ser o aquí otra ventana del navegador o por ejemplo los ajustes también, o puede ser cualquier otra aplicación. Esto es interesante, aunque bueno, supongo que queréis ver la serie si no estáis ahí haciendo 20 cosas. Para que os hagáis una idea, si nos vamos aquí a la tienda y buscamos la aplicación de Netflix, esta aplicación que es oficial no la recomiendo para nada. ¿Por qué? Porque tendremos solamente este modo que estáis viendo por aquí, esta como especie de sala, y el problema de esto es que está limitado a 480p, que es una calidad bastante baja y no tiene ningún sentido. El entorno es en realidad virtual, pero como os digo, no lo recomiendo. Actualmente ya prefiero verlo aquí en el navegador porque tendremos diferentes opciones y como habéis visto está en general bastante bien. Otra cosa importante es cuando queráis cerrar sesión directamente en el navegador, podéis hacerlo desde aquí, desde el iconito que aparece aquí arriba, pero os recomiendo también iros aquí a cuenta y aquí pulsar sobre gestionar el acceso y los dispositivos, porque aquí encontraréis el navegador de MetaQuest. Pondrá Oculus VR, otro dispositivo, y aquí podréis directamente cerrar sesión. Aquí también podréis ver otros dispositivos y si detectáis alguno que no sois vosotros, pues lo podéis cerrar también desde aquí y es un tip que pues que os interese. Si queréis otras maneras de disfrutar de contenido, os recomiendo Big Screen. Big Screen es una aplicación totalmente gratis y donde no podréis ver Netflix, creo que no se puede añadir, pero sí podéis añadir otras plataformas como Prime Video o también Pluto TV, que es totalmente gratis. Algo chulo de esta plataforma de Big Screen es que tendremos por aquí las diferentes plataformas, tenemos las que os decía yo, y luego aquí en Environment, en entornos visuales, han añadido algunas cosas súper chulas en la última actualización, como este cine moderno. Fijaos cómo se ve este cine, no sé, a mí me parece que es súper realista y está súper bien. Tenemos otros ambientes como este cinema sci-fi que también me gusta mucho y es bastante futurista. Como veis, podemos aquí ver diferentes entornos y hay algunos que son una verdadera chulada. Fijaos como si estuviésemos en un cine en casa y así con un montón de entornos y también con un montón de plataformas que bueno, ese es el objetivo. Incluso aquí los usuarios pueden añadir entornos creados por ellos y hay algunos que son una verdadera locura. Y para ello podemos simplemente pulsar aquí y ya estaremos directamente en la sala de cine y ahí podremos reproducir con cualquier plataforma la que nosotros queramos. Así que nada chicos, ya me despido por aquí, espero que os haya gustado este vídeo, ahora ya sabéis cómo podéis ver Netflix y de diferentes maneras, incluso alguna alternativa que os he dejado. Así que espero que te haya gustado, sígueme en Instagram, en redes sociales, que ahí actualizo un poquito las noticias del día a día y nos vemos ahora sí en el siguiente. Chao, chao.